Entonces, examinando la evidencia bíblica acerca de la doctrina de la Trinidad y vamos a mirar, y continuamos en el Antiguo Testamento. Ya vimos evidencia acerca de la palabra o el nombre que se usa para el Señor. Vimos también evidencia acerca de cómo el Señor habla en plural en varias ocasiones. De hecho, no mencionamos ni siquiera todos los textos. Por ejemplo, en el caso de la Torre de Babel, eso está para los que están tomando notas en Génesis 3:22, también el Señor habla en plural. En Génesis 11:7. Génesis 11:7, en la Torre de Babel, el Señor dice, vamos, bajemos y allí confundamos su lengua. Habla en plural el Señor también en este texto. Y hay más textos, pero por cuestiones ya de tiempo nos quedaremos hasta allí. Pero lo que sí vamos a ver ahora es que en varias ocasiones en el Antiguo Testamento aparece un ángel del Señor que es identificado con Jehová mismo, o que realiza actos divinos y recibe adoración. Es decir, que desde el Antiguo Testamento hay una distinción de personas en la deidad, solamente que no se le llama, como en el Nuevo Testamento, el Hijo aún, sino que se le llama el ángel de Jehová, pero se identifica como una persona distinta a Jehová mismo. Es decir, que ahí desde el Antiguo Testamento podemos ver una distinción. Por ejemplo, cuando usted lee en el libro de Génesis y usted se va al capítulo 16, usted se encuentra el caso de Agar. Resulta que en Génesis 16, Agar tiene un encuentro con este ángel de Jehová. Entonces, dice por ejemplo en Génesis 16, verso 7, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y hasta allí solamente tendríamos claro que está hablando de una persona distinta a Jehová, porque se llama el ángel de Jehová. O sea, es un ángel de Jehová que es distinto de Jehová. Y hasta allí no hay problema. Usted diría, bueno, es un ángel que Jehová mandó y que se llama el ángel de Jehová. Pero el asunto es que cuando usted sigue leyendo, ese ángel de Jehová se identifica o se le identifica con Jehová mismo. Es decir, hay un ángel de Jehová que también es Jehová. Hay una distinción entonces. Usted sigue leyendo y pasa lo siguiente. Y le dijo, eso está en verso 9, le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y en el verso 10 viene algo absolutamente que usted comienza a preguntarse. Verso 10 dice, le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Es decir, un ángel dice que le multiplicará la descendencia a Agar. Hermano, ningún ángel tiene la capacidad o la autoridad para multiplicar descendencia de nadie. De hecho, Jacob le dice a Raquel, el que da a los hijos es Dios. Ningún ángel tiene esa capacidad. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiel, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Y nótese lo que dice verso 13. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba
tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí el que me ve, por lo cual llamó el pozo, pozo del viviente que me ve. Es decir, Agar identifica a este ángel como Jehová. O sea, ella está hablando con el ángel de Jehová, pero ella llama el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios que me ve. Es decir, que este ángel de Jehová, que es distinto de Jehová, también se le llama Jehová. Se identifica con Jehová. Cuando usted sigue leyendo y llega, por ejemplo, a Génesis 18, dice en versículo 2, y alzó sus ojos, está Abraham, y alzó sus ojos y miró de aquí 3 varones que estaban junto con él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco del agua y lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Es decir, Abraham se encuentra con 3 varones y hasta allí pues no hay ningún problema. En verso 9 dice, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Y uno dice, 3 varones. Pero en verso 10 leemos lo siguiente. Entonces dijo, ya habla en singular, es decir, uno de los 3 le dice, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le habían cesado ya las costumbres de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Y mire lo que dice verso 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, no estaba hablando con un varón, con uno de los 3 varones. Resulta que uno de los 3 varones se identifica como Jehová, el que está hablando con él. ¿Por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él le dijo, no es así, sino que te has reído. Era Dios, él sabía que se había reído. Y dice que los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos, y Jehová dijo, y ahí sigue hablando Jehová. Entonces lo que vemos aquí es que uno de los 3 hombres que está hablando con Abraham, explícitamente llamado Jehová, interactúa con Abraham y ejerce juicio divino. En Génesis capítulo 22, más adelante, sigue avanzando, cuando Abraham sacrifica a Isaac, dice en Génesis 22, verso 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y que dice en verso 11, entonces el ángel de Jehová, nótese que es distinto a Jehová porque es el ángel de Jehová, le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios. Y nótese lo que dice, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. O sea, el ángel de Jehová dice, tú no me rehusaste tu hijo. ¿Qué ángel podría decir eso? ¿Quién le pidió el hijo a Abraham? Dios. Y este ángel de Jehová dice, no me rehusaste tu hijo. Es decir, que este ángel se identifica, habla como si fuera Dios. No me has rehusado a tu hijo. Y si a usted le quedan dudas y dice, no, pero es que es un ángel, está hablando
en nombre de Jehová, y eso es posible para un ángel. Mire lo que sigue diciendo el texto, verso 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. El ángel de Jehová sigue hablando. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová. O sea que este ángel de Jehová se identifica como Jehová y jura por él mismo. ¿Quién puede jurar por él mismo? El único que jura por sí mismo de manera real y efectiva es Dios. ¿Por qué? Porque no hay otro mayor por quien jurar. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Este ángel de Jehová le dice a Abraham que no le rehusó su hijo. Este ángel de Jehová jura por sí mismo. Este ángel de Jehová bendice y multiplica descendencia. Ningún ángel puede hacer eso. Cuando usted sigue y llega al capítulo 48, sigue adelante en Génesis. Génesis 48. Usted recordará un conocido episodio donde Jacob luchó con un supuesto ángel. La Biblia dice que era un varón y que Jacob luchó con ese varón toda la noche. Muchos lo identifican con el ángel de Jehová. Resulta que cuando Jacob bendice la simiente de José, es decir, cuando bendice a los hijos de José, él hace la siguiente expresión. En Génesis capítulo 48, verso 15, y bendijo a José, diciendo, de Jacob, que hace la siguiente bendición. El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac. El Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. El ángel que me liberta de todo mal. Hermano, Jacob invoca a un ángel en una bendición junto con Dios. Este no puede ser un ángel cualquiera. Este es el ángel de Jehová que lo redimió de su hermano cuando lo perseguía, con el que luchó y al que le pidió la bendición, y lo pone a la par con Dios. Hay una distinción entonces entre Dios y este ángel, y están en la misma bendición. A Moisés, el ángel que se le aparece en la zarza, se le identifica como Jehová, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Porque si usted va allá, no sé si usted lo había notado en Éxodo capítulo 3, lo que dice es que se le apareció un ángel en la zarza. No sé si usted lo había notado. Porque muchos sabemos, listo, Dios se le manifestó en la zarza. Pero ¿qué es lo que dice en Éxodo capítulo 3, verso 2? ¿Quién fue que se le apareció realmente? Éxodo capítulo 3, verso 2. Y se le apareció el ángel de Jehová. Es decir, es distinto a Jehová. Pero ese ángel de Jehová, ¿cómo se identifica a sí mismo en verso 6? ¿Qué dice el ángel de Jehová de sí mismo? Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y era el ángel de Jehová. Hermanos, obviamente tocaría desarrollar mucho, pero lo que les quiero dar a entender es que ya desde el Antiguo Testamento se mostraba una distinción de personas en el único Dios. Jehová, el ángel de Jehová, y en muchos textos se habla del Espíritu de Dios. No se le llamaba todavía hijo como lo conocemos en el Nuevo Testamento, pero ya se distinguía del Padre. Este ángel de Jehová, hermanos, era nuestro amado Señor Jesucristo,
preencarnado, antes de venir como hombre. Era el Hijo de Dios quien se manifestaba. Solo el Hijo de Dios podía decir: yo soy el Dios de tu Padre, porque Él es Dios. En otros textos, y esto es algo que muchos no notan, por alguna razón, porque leemos muy rápido, o porque tal vez no buscamos la guía del Señor al momento de leer, pero en muchos textos del Antiguo Testamento, dos personas distintas son llamadas Jehová. O sea, hay una persona que se le llama Jehová y hay otra que se le llama Jehová, y usted dice, y usted queda dos Jehová, pero eso a la luz de la doctrina de la Trinidad tiene toda explicación. Por ejemplo, Génesis 19, en el juicio de Sodoma y Gomorra, muchos pasan por alto este texto. Cuando Sodoma y Gomorra es destruida, en Génesis 19, ¿cómo es destruida? Por fuego y azufre. Pero ¿cómo cayó ese fuego y azufre? Génesis 19, verso 24. ¿Qué dice? Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. ¿Cómo es eso? O sea, Jehová hizo llover fuego y azufre de parte de Jehová desde los cielos. O sea, hay dos Jehová. Uno que hace llover y el otro que está desde los cielos. Este hace llover de parte del otro. Hay dos personas distintas aquí que se les llama Jehová. Vamos al Salmo 45. Salmo capítulo 45. Y estamos en el Antiguo Testamento, hermanos. No estamos en el Nuevo. Porque muchos dicen, no, la Trinidad no está, la distinción de personas no está en el Antiguo Testamento. Salmo capítulo 45. Versículo 6. Se habla de un Dios aquí. Se dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Está hablando de Dios. Tu trono, oh Dios. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo. Bueno, entonces ahí está Dios, pero entonces a Dios lo ungió Dios. A Dios lo ungió el Dios de él. Con óleo de alegría más que a tus compañeros. Si usted tiene una Reina Valera de las que tienen referencias, se va a dar cuenta que ahí lo lleva a Hebreos capítulo 1, verso 8. Porque el autor de Hebreos, que es el mismo Espíritu Santo, pero el autor humano, le aplica este texto a Cristo. O sea, Cristo es Dios y lo ungió el Padre. ¿Sí? En Jeremías, por ejemplo, se habla de que Jehová levantará un renuevo justo, cuyo nombre será Jehová, justicia nuestra. ¿No dice? ¿Cómo explicamos esto? Bueno, el que levanta es el Padre, que es distinto del renuevo que es levantado, que es el Hijo. Pero ambos son Jehová. A Jehová levantará un renuevo que se llamará Jehová. El Padre levanta al Hijo, pero ambos son Jehová. Eso es básicamente lo que está diciendo. En Oseas capítulo 1, verso 7, dice que Jehová salvará a su pueblo. Profeta Oseas, capítulo 1. En Oseas capítulo 1, Jehová dice que salvará a su pueblo. ¿Pero cómo lo salvará? Dice, mas de la casa de Judá tendré misericordia. Y está hablando Jehová. Y dice, y los salvaré por Jehová su Dios. O sea, Jehová dice que salvará a la casa de Judá por Jehová su Dios. Está hablando de una distinción, pero ambos son Jehová. Hermanos, esta distinción no puede ser meramente nominal, no puede ser de modos, porque ya ambos tienen el mismo nombre divino. Entonces no puede ser una distinción de esencia tampoco, porque serían dos dioses, pero Dios es uno.
Entonces debe ser una distinción personal. Ah, hay dos Jehová, sí, pero no pueden ser dos seres. Debe ser una distinción personal, porque es un solo Dios. Cuando usted mira la bendición sumo sacerdotal que se le daba a Israel, miren cómo era esa bendición. Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Corrijo, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. O sea, la bendición sacerdotal tiene una triple repetición del nombre Jehová. Y luego dice que Dios pondrá su singular nombre sobre Israel. Esto sugiere las tres personas involucradas en bendecir al pueblo. De hecho, es de esta bendición que hace eco el apóstol Pablo cuando da su bendición también en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los ángeles en el trono de Dios cantaban: Santo, Santo, Santo. Algunos estudiosos dicen eso es poesía hebrea, se hacía para resaltar el atributo de la santidad, pero es que es demasiado providencial que sea 3 veces. ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 4? Es al menos llamativo. Los serafines cantaban: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Ahora bien, cuando nosotros, con toda esta evidencia, llegamos al Nuevo Testamento, ya todo se hace más claro. El Nuevo Testamento ya aclara todas esas referencias. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Cómo así quedó Jehová? ¿Cómo así que Jehová? ¿Cómo así que el ungido? ¿Cómo así que el Espíritu Santo? ¿Cuál es la explicación de eso? Dios lo revela con mucha más luz en el Nuevo Testamento. Empezando por ¿dónde? Por Mateo 3:16, el bautismo del Señor. Vamos a leer Mateo capítulo 3, verso 16. ¿Qué dice Mateo 3:16? Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bueno, las 3 personas de la Trinidad presentes y activas de forma simultánea. No modal, no uno primero o el otro después, no, simultáneamente. Están ahí. ¿Cómo envió el Señor Jesús a sus apóstoles en la gran comisión? Dijo que había que bautizar en el nombre singular del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Las 3 personas distintas. ¿Qué indica el nombre singular? En el nombre, no en los nombres. ¿Qué indica el nombre? La unidad de la esencia. Y la mención de las 3 personas, ¿qué indica? Su igualdad, su coigualdad, pero también su distinción. No somos bautizados en 3 dioses, ni somos bautizados en 3 títulos, sino en el único nombre del Dios Trino. Evangelio de Juan, capítulo 14.
Recuerden que estamos hablando de la distinción personal. ¿Hay o no hay una distinción personal en la Biblia? Del Padre, del Hijo y del Espíritu. Juan 14, verso 16. Dice, el Señor Jesucristo está hablando. Y yo, primera persona, rogaré al Padre, otra persona, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Y cuál es ese consolador? Versículo 17 lo explica. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Tres personas distintas. El Hijo ruega al Padre, ¿sí? Y el Espíritu será enviado. ¿Qué dice más adelante en verso 26? Ahí mismo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Espíritu Santo, Padre, mi nombre, distinción personal. El Padre envía al Espíritu en nombre del Hijo. Capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, ¿sí ve la distinción? Consolador, yo, el Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, lo que hablábamos ahorita, de que el Espíritu Santo procedía, o era enviado por el Padre y por el Hijo, Él dará testimonio acerca de mí. El Hijo envía al Espíritu, quien procede del Padre. Hermanos, si no hay distinción personal, estos pasajes son incomprensibles. ¿Cómo así que yo, el Padre, el Consolador, que es el Espíritu? Esto no tiene sentido si no hay distinción personal. La bendición apostólica, 2 Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Ahí en esa frase Dios se refiere al Padre. Distintas bendiciones se atribuyen a cada persona, colocándolas en un nivel de perfecta igualdad, pero también de distinción. Hay un versículo que es muy discutido, está en Primera de Juan, en capítulo 5, pero igual podemos leerlo porque estoy seguro que en la mayoría de sus Biblias aparece. Primera de Juan, capítulo 5, en versículo 7, y hay personas que van a pelear de que ese texto no está en los manuscritos más antiguos, pero la realidad es que en el texto recepto, en el texto recibido, en el mayoritario sí aparece. Así que como aparece y fue preservado, a nosotros no debe temblarnos la mano para usarlo como prueba. Primera de Juan 5, verso 7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Y quiénes son esos tres? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Y estos tres son qué? Son uno. Son uno. Entonces, dejando claro este tema de la distinción, ahora vamos a explicar algo que mencioné, pero quiero hacer énfasis porque aquí es donde vienen muchas confusiones a veces. Hermanos, es Dios quien hace todas las cosas. Pero en todas las obras que Dios hace, la Biblia nos plantea que cada persona del único Dios toma un papel o una parte en esa obra. ¿Me explico?
En la salvación no fue el Padre el que murió en la cruz, fue el Hijo. Es el Espíritu el que aplica la santificación. Pero entonces, la obra como tal de salvación es hecha ¿por quién? Solo por el Padre, solo por el Hijo, no, es hecha por Dios. Pero a nivel funcional, las personas toman un rol o una parte de lo que hay que hacer. Entonces, ¿dónde lo podemos ver con más claridad? Vayamos a Primera de Pedro para que lo podamos entender bien. Primera de Pedro capítulo 1. Y esto lo que hace es reforzar el tema de la distinción, porque si no hay distinción, entonces quiere decir que el Padre murió y eso es una herejía. Ya vamos a hablar de eso. Primera de Pedro, versículo 2. Pedro va a hablar de la obra de salvación, pero mire cómo habla de la salvación. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Es decir, ¿quién elige? El Padre. En santificación ¿de quién? Del Espíritu. O sea que el Espíritu aplica la santificación. Para obedecer y ser rociados con la sangre ¿de quién? De Jesucristo. O sea que Jesucristo fue el que murió. ¿Se entiende? Es decir, ¿quién nos salvó? Nuestro Dios. Pero ¿cómo lo hizo a nivel funcional, operativo? El Padre eligió, envió al Hijo, el Hijo murió y el Espíritu Santo aplica la salvación. Es de esa manera que Dios obra. Las obras son de Él, la salvación es de Jehová, pero, y aquí viene una palabra un poco complicada, hermanos, pero es la que se usa en teología, que es la economía de la salvación. La palabra economía, uno se imagina plata, mercado, tal. No, economía se refiere al orden, a cómo se hacen las cosas. Entonces, ¿cómo se hacen las cosas en el Dios Trino? Bueno, cada persona toma una parte de ese orden, de esa economía, de lo que se hace. ¿Ya? Entonces, es importante que entendamos eso, pero notemos que no lo estamos diciendo porque sí. Lo decimos porque la Biblia lo dice. Y lo leímos ahí en Primera de Pedro. El Padre nos elige, el Espíritu Santo santifica, el Hijo muere. En última instancia, la salvación es de Dios. Entonces, por ejemplo, se nos dice que tenemos acceso a Dios por medio de Cristo. O sea, Cristo es el que asume el oficio ¿de qué? De mediador. Es decir, el Padre no es el mediador. ¿El mediador es quién? El Hijo. Entonces, siempre que usted vea que se le es atribuida o que se le es atribuido un rol o una función a una de las personas de la Trinidad, usted no debe confundirse con eso. Porque en última instancia la obra es de Dios. Solo que a nivel funcional hay una u otra de las personas que hace ciertas cosas de manera particular. Pero en última instancia es de Dios. Entonces, nosotros vemos en la Escritura que la deidad es atribuida a cada persona de la Trinidad. El Padre es llamado Dios en todas partes, pero al Hijo también se le llama Dios y al Espíritu Santo también se le llama Dios. ¿Por qué? Porque ellos tres son el único Dios. Entonces, cuando usted vea que al Padre le llama Dios, usted no crea que es que solo el Padre es Dios. No, hay textos que dicen que el Padre es Dios, pero hay otros textos que dicen que el Hijo es Dios. Y hay otros textos que dicen que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, por tema de tiempo, vamos a ver solamente algunos textos para probar esto. De que el Padre se le llama Dios, no hay duda. Nosotros vemos, por ejemplo, en Hebreos, podemos ir a la carta de Hebreos, en capítulo 1, verso 8. En Hebreos capítulo 1, verso 1, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, que ahí está hablando ¿de quién? Del Padre. Y en versículo 8 dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. O sea que al Hijo también le llama Dios. Entonces, así nos vamos a encontrar muchos textos donde se dice explícitamente que el Hijo es Dios. Entonces, la evidencia bíblica del Antiguo y Nuevo Testamento conducen a la verdad de que nuestro único Dios existe eternamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios existe eternamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, pasemos ahora a mirar algunas de las herejías trinitarias más grandes que ha habido en la historia. Esto es importante porque estas herejías se reencauchan. Hermanos, lo que se peleó en el siglo I todavía se está peleando. Lo que se peleó en el siglo I todavía se está peleando. Por ejemplo, una de las primeras herejías fue el arrianismo. El arrianismo negaba la deidad plena y eterna del Hijo. La deidad plena y eterna del Hijo. ¿Qué decían ellos? Y esto empezó con un falso maestro llamado Arrio. Ellos consideraban al Hijo como la primera y más exaltada criatura de Dios. ¿A qué le suena eso? Hoy en día. El Hijo fue el primer creado. Fue la primera criatura. Fue la primera creación de Dios. Él fue hecho antes de todas las cosas, pero no es eterno. No es eterno para ellos. Ni tampoco es de la misma esencia que el Padre. Es decir, no es el único Dios con el Padre. Eso implica un subordinacionismo ontológico. Es decir, que el Hijo es menor que el Padre. No encarnado, antes, ya es menor. ¿Qué nos dice la Biblia de eso? Ya lo vimos. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Filipenses 2:6 dice que el Verbo o el Hijo no consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dice en Colosenses 1:16 que el Hijo es creador de todo. El único que crea es Dios. Se le llama Jehová, ya lo vimos en muchos textos. Posee atributos divinos, omnipotencia, omnisciencia, recibe adoración. El Hijo recibe adoración. ¿A quién se le puede adorar? Solamente a Dios. Y el Hijo recibe adoración. Va al Evangelio de Lucas. Vamos a leer un solo texto sobre esto, porque es importante. En Lucas, esto es cuando el Señor Jesucristo asciende, Lucas 24. Mire lo que dice en versos 50 al 53. Dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Y mire lo que dice el verso 52. Ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. O sea que ellos adoraron al Señor Jesucristo. Si Cristo fuera una criatura, no podría salvarnos y adorarlo sería idolatría. Idolatría. ¿Quiénes son los modernos herederos de esta herejía arriana? Los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová creen esto. Ellos creen que Jesucristo es una criatura, es un ser creado, es un Dios menor, dirían ellos. Y es una herejía. Otra herejía que surgió fue
el triteísmo. Ellos afirman la existencia de 3 dioses separados. No hablan de personas distintas en el único Dios. Ellos hablan de 3 dioses. 3 dioses. Y allí, quienes hoy profesan esto, como les decía, son los mormones. Ellos afirman 3 dioses. De hecho, ellos afirman que hay muchos dioses. Pero quiero concentrarme en una herejía que es heredera de una del siglo I y II llamada sabelianismo. Esa herejía es la unicidad moderna, o que conocemos como Jesús solo. Mire, los Jesús solo son una secta herética, porque ellos niegan la distinción personal en el único Dios. Para ellos no, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son distintos. Para ellos Padre, Hijo y Espíritu Santo son modos de una misma persona. Es decir, que el Padre es el Hijo y por ende es el mismo Espíritu. No hay distinción, solo hay una persona. ¿Por qué es importante hablar de esta herejía en particular? Porque resulta que Colombia, para nuestra desgracia, es la base de esta secta. Hay 40 millones de unicitarios en el mundo y la mayoría están en Colombia. La denominación unicitaria más grande del mundo está en Colombia, es la IPUC. De hecho, su herejía es tan grande que los pentecostales trinitarios los excomulgaron. O sea, las asambleas de Dios excomulgaron a estos maestros y ahí nació la secta de los Pentecostales Unidos de Colombia. Entonces en Colombia tenemos muchas iglesias unicitarias, muchísimas. Y por eso es importante hablar de ello. Es una desviación de la doctrina, es una herejía destructora. Distorsiona la naturaleza de Dios revelada en la Escritura. Es el modalismo moderno. Y ellos afirman que no hay 3 personas distintas, coeternas y coiguales. Ellos dicen que hay una sola persona, que es el Padre, pero que el Padre reveló que su verdadero nombre, su nombre de pila, es Jesús. Es decir, tienen un ídolo, otro Dios, que no es el Dios trino que nosotros adoramos. Y debemos ser firmes con este tipo de enseñanzas. Ellos hablan acerca del nombre y de que se te tiene que ser revelado el nombre. Hermanos, nunca se dejen mover por ninguno de esos argumentos. La palabra nombre en la cultura bíblica se refería más a algo más que la mera etiqueta. El nombre se refería a la autoridad, el carácter, la presencia. Y ellos hablan de nombre como si fuera el nombre propio. Entonces, cuando hablan, por ejemplo, del bautismo, ellos dicen, no, es que en el libro de los Hechos dice que se bautizaban en el nombre de Jesús. Entonces entienden que es la fórmula hablando del nombre. Pero en realidad, no es eso lo que enseña la Escritura. Si Jesús, por ejemplo, hubiese querido decir que había que bautizar en la fórmula el nombre de Jesús, ¿por qué simplemente no le dijo a los apóstoles, bautícenlos en mi nombre? Eso no fue lo que les dijo. Les dijo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el tema nombre no es como ellos lo entienden. El tema del bautismo siempre fue trinitario, solo que se hacía en la autoridad del Señor Jesús. Pero antes que hablar de esas cosas o de esos juegos de palabra, hermanos, yo quise saltarme todo eso porque en realidad yo lo que quiero es exponer la gravedad de lo que representa esa herejía para que ustedes comprendan por qué debemos apartarnos de todo eso. Hermanos, la doctrina unicitaria modalista o de los Jesús solo representa un grave problema para la expiación y la doctrina de la soteriología.
ataca el corazón mismo del Evangelio. Hermanos, más allá de la exégesis de versículos específicos, la doctrina de la unicidad tiene problemas teológicos insuperables respecto a la obra de la expiación, respecto a la salvación. ¿Qué nos dice la Escritura respecto a nuestra salvación? Que se necesita un mediador. Para nosotros poder ser salvos, se necesita un mediador. Se necesita un mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es ese mediador? Jesucristo. La mediación requiere al menos dos partes distintas. Si yo estoy mediando, tiene que haber dos partes. ¿Cómo puede ser una mediación? Si Jesús es la misma persona que el Padre, ¿entre quiénes está mediando? ¿El Padre con quién media? No hay mediación. Bueno, si Dios es unipersonal, no hubiese acceso a Él, porque el hombre, por su condición caída, necesita un mediador. La noción misma de la mediación colapsa en esta herejía. La expiación bíblica implica al Hijo ofreciéndose al Padre como sacrificio expiatorio. Si son la misma persona, ¿a quién se ofrece el sacrificio? ¿Quién se ofrece el sacrificio? ¿A quién se le ofrece el sacrificio? ¿Quién acepta el sacrificio? Si hay una sola persona, no hay redención, hermanos. Es grave la herejía. Es grave. La expiación se basa en que el Hijo de Dios, perfectamente divino y perfectamente humano, tomó nuestro lugar, sufrió el castigo que merecíamos de parte de Dios Padre. Él fue nuestro sustituto ante Dios. Si Jesús es el Padre, entonces Dios se castigó a sí mismo, lo cual confunde la naturaleza sustitutoria del sacrificio. ¿Cuál es la implicación de que Jesús sea el Padre? Una vieja herejía llamada patripacianismo. La idea de que el Padre sufrió y murió en la cruz. Eso es una blasfemia. Bueno, es un tema menor. Hay pentecostales diciéndole hermanos a los Jesús solos. Es una blasfemia grave, hermanos. Que el Padre sufrió y murió en la cruz. No, fue el Hijo. Sí, pero ¿quién era el Hijo? La Escritura nunca enseña esto. La Iglesia rechazó siempre esta herejía. Si el Padre es la única persona divina y el Padre murió, ¿quién gobernó el universo en ese momento? Hermanos, toda herejía debe tener ciertos elementos de verdad, porque si no, nadie la creería. No, mira, traigo una herejía satánica, diabólica, demoníaca y vengo a destruir tu alma. O sea, nadie creería eso. Pero hoy vienen mencionándole a usted la palabra Dios, la palabra Jesús, afirman un monoteísmo estricto, pero por dentro eso está lleno de huesos secos y de muertos. No se deje engañar. Nosotros sí creemos en Jesús. No, tú no crees en Jesús. Tú crees en un Padre encarnado. Tú crees que Jesús es un estuche, un cuerpo. Una mera manifestación de carne donde se metió el Padre. ¿Sí o no? No lo niegues. Sáquelo de su escondrijo. ¿Tú no crees que hay hijo? No, el hijo es lo nacido de María, o sea, es mero cuerpo. Y eso fue lo que nos expió. Eso fue lo que nos sustituyó. Hermano, la Escritura distingue, por ejemplo, la obra del Espíritu Santo de la del Hijo glorificado. El Hijo ascendió y está a la diestra del Padre. Eso lo dice la Escritura. Mientras que el Espíritu fue enviado para morar en los creyentes, sellarlos, guiarlos. Si el Espíritu es otro modo de Jesús, ¿cómo puede estar Jesús a la diestra del Padre físicamente y simultáneamente morar en los creyentes?
¿Dónde está el cuerpo glorificado del Señor? En el cielo. Él no está físicamente entre nosotros. ¿Quién está entre nosotros? El Espíritu Santo. La doctrina de la unicidad crea confusión sobre la presencia y la obra de Dios en el mundo y en la iglesia. Dice la Escritura, hermanos, Hebreos 7:25, que Cristo vive para siempre para interceder por su pueblo. La intercesión implica una persona hablando con otra en favor de otra. ¿Cómo es la intercesión? Yo hablo con una persona en favor de otro. Entonces, si el Padre es el mismo Hijo, ¿cómo intercede? ¿Cómo hay intercesión ahí? La intercesión implica esto. La doctrina bíblica de la intercesión celestial de Cristo se vuelve ininteligible en la doctrina unicitaria. Hermanos, dice Juan que todo aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios y tiene el espíritu del anticristo. Y ellos niegan que Jesucristo vino en carne. Ellos dicen que fue el Padre el que vino en carne. Por tanto, esta secta tiene el espíritu del anticristo. Son herejes, es una religión corrupta, es una religión no bíblica y es peligrosa para el alma. Así que cuidémonos, hermanos. Debemos aferrarnos firmemente a la verdad bíblica y confesional de un solo Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, iguales en poder y gloria. Solo en esa verdad encontramos un fundamento sólido, una comprensión coherente de la salvación y un objeto digno de adoración eterna. Ahora, de manera práctica, hermanos, ¿cómo afecta esto para la iglesia? Ok, esto es muy teológico, es muy profundo, pero ¿cómo nos afecta en la práctica? Claro que nos afecta en la práctica. En primer lugar, la doctrina de la Trinidad no es letra muerta, hermano, ni es especulación. Es una verdad viva que impacta nuestra adoración, nuestra comprensión de la salvación y nuestra vida diaria como creyentes y como iglesia. En primer lugar, la doctrina bíblica de la Trinidad es el fundamento de toda adoración verdadera. La doctrina bíblica de la Trinidad es la fuente de toda adoración verdadera. Porque nosotros, al adorar al Padre por medio del Hijo, en el poder y comunión del Espíritu, estamos adorando al único y verdadero trino Dios. Nosotros adoramos al Padre y nos podemos presentar confiadamente gracias a los méritos ¿de quién? Del Hijo, que murió y nos sustituyó, nos limpió, nos lavó, y lo hacemos en la comunión ¿de quién? Del Espíritu. Si nota cómo afecta todo, o sea, si no hay Trinidad, no hay ni siquiera adoración. El Espíritu Santo nos une a Cristo y clama Abba Padre en nosotros. El Espíritu intercede con gemidos ¿qué? Indecibles. Hay una distinción. Nuestros himnos, nuestras oraciones, la predicación, las ordenanzas, el bautismo en nombre ¿de quién? Del Dios Trino. La cena en comunión con el cuerpo y sangre del Hijo son ofrecidos al Padre por el Espíritu. Hermanos, toda nuestra adoración es trina. Sin la Trinidad, nuestra adoración pierde el fundamento bíblico. La Trinidad está en el corazón del Evangelio. Nuestra salvación es una obra del Dios Trino. El Padre, en su amor soberano, planeó nuestra redención, nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo. El Hijo eterno, por amor, se encarnó, vivió una vida perfecta, murió como nuestro sustituto, pagando el precio por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. El Espíritu Santo nos regenera, nos une a Cristo, nos sella, nos santifica y nos asegura nuestra herencia eterna. Si el Hijo no fuera verdaderamente Dios, su sacrificio no sería suficiente.
Si el Espíritu no fuera Dios, no podría regenerarnos ni podría santificarnos. La salvación depende enteramente de quién es Dios. Tal vez usted no lo había meditado. Medítelo. Soy salvo gracias a que Dios es trino. Y en la práctica, hermanos, nosotros somos hijos del Padre, hermanos de Cristo, templos del Espíritu Santo. Debemos experimentar una comunión íntima con Dios y la perfecta unidad y amor que hay en las personas de la deidad es el modelo supremo para la unidad y el amor de la iglesia. ¿Dónde nosotros vemos eso? En Juan capítulo 17. Vaya allá. Voy a repetir eso. La perfecta unidad y amor que hay en las personas de la deidad es el modelo de amor y unidad que debe haber en la iglesia. Juan 17. Mira lo que dice el verso 21, Juan 17, dice, veamos desde el 20, Juan 17, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, hasta los que están en Caucasia, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean ¿qué? Uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos ¿en qué? En unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Hermanos, ese es el modelo para la iglesia, de comunión, de unidad. Entonces imagínense, hermanos, cuando nosotros practicamos, no digamos practicamos porque eso solo lo hace un incrédulo, pero cuando nosotros caemos en pecado de división, de disensión, ¿qué estamos haciendo? Estamos atentando contra la naturaleza misma de Dios. Estamos diciendo que entre el Padre y el Hijo hay desunión. Y eso es blasfemo. Hermanos, esta doctrina también debe traernos seguridad y consuelo. Saber que el Padre nos ama, que el Hijo intercede por nosotros, que el Espíritu mora en nosotros, eso nos debe dar seguridad, consuelo. ¿Y qué pasa con la oración? Esta es una confusión que muchos tienen. Pero Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿y a quién oro? Bueno, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó cómo. Oramos al Padre en el nombre del Hijo, con la ayuda, guía y poder del Espíritu Santo. Cuando usted ore, ¿qué dice? Padre nuestro. Y usted ora con fe, porque está orando en el poder y en la comunión del Espíritu Santo. Y cuando termina su oración, ¿usted qué dice? ¿En el nombre de quién? De Jesús, del Hijo. Así fue como nos enseñó el Señor. Entonces, cuando usted comprende esto profundamente, su vida de oración es enriquecida. El trino Dios, y estoy orando. ¿Sí? Pero no podemos terminar, hermanos, sin decir también que esta doctrina debe llevarnos a la humildad y al asombro. Hermanos, hay profundidades en el ser de Dios que nuestra mente finita no puede sondear. O sea, usted tiene que terminar en doxología. Usted tiene que terminar en cuán grande, cuán glorioso es nuestro Dios. Hermanos, no podemos explicar perfectamente esta doctrina. No podemos explicar cómo la generación eterna del Hijo sucede. No podemos explicar cómo la procesión del Espíritu se da.
pero creemos lo que Dios ha revelado. Esto debe llenarnos de asombro, de adoración ante la majestad incomprensible de nuestro Dios. Bueno, este ha sido un recorrido breve porque el tema es vasto, pero hemos visto que la Escritura afirma claramente que hay un solo Dios verdadero, pero que este único Dios existe eternamente en tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son coiguales, coeternos, compartiendo la misma esencia divina indivisible. Esta no es una contradicción lógica, es un misterio revelado que aceptamos por fe. ¿Basado en qué? En el testimonio infalible de la palabra de Dios. Vimos también la evidencia bíblica, desde las sombras del Antiguo Testamento hasta la clara luz del Nuevo. Vimos también algunas de las herejías que han intentado distorsionar esta verdad fundamental y hemos considerado algunas implicaciones prácticas que esta doctrina tiene para nuestra adoración, salvación, oración, vida cristiana, etc. De que esta enseñanza, hermanos, no se quede solo en nuestras mentes, sino que descienda al corazón, transforme nuestras vidas, nos impulse a adorar con mayor fervor al Padre que nos eligió, al Hijo que nos redimió y al Espíritu Santo que nos santifica. Crezcamos en conocimiento y amor de nuestro Trino Dios, reconociendo que conocerle a Él es la vida eterna. Esa es la vida eterna. El pastor John Hill, cuando finalizó de exponer este tema en un libro, él terminó con la siguiente doxología: al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tres personas, pero un solo Dios, sea todo honor, gloria y alabanza, ahora y por los siglos de los siglos. Así que terminemos igual. Amén.